Muy bien. Creo que salimos un poco temprano, ¿verdad? No hay que estar acostumbrado a que vengan con tanta anticipación, pero yo creo que hoy vamos a almorzar un poquito antes. Muy bien, el título de este tema lleva por nombre La Ley y la Gracia. Y vamos a estudiar acerca qué significa la ley, qué significa la gracia, porque nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿es así o no es así? Y cristiano viene de la raíz de Cristo, que significa que somos seguidores de Cristo. Y todos los cristianos también somos llamados protestantes, que protestamos. La pregunta es, ¿qué protestamos nosotros? ¿Y a quién le protestamos? Cada persona tiene algo que protestar. Nuestros hermanos evangélicos, ellos protestan contra la idolatría, el adorar imágenes, estatuas. No van de acuerdo con eso, protestan eso. Cuando yo estaba en Nicaragua, le preguntaron a mi mamá que dónde vivía ella. Le digo, en Cartago. Decía, la cuna de la idolatría, le decía el pastor. Nuestros hermanos luteranos protestan, dice, la justificación por la fe. Nuestro hermano Martín Lutero pertenecía a esta iglesia y vio que habían unas cosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y comenzó a predicar de que somos salvos solo por la gracia de Cristo Jesús. Nuestros hermanos católicos también protestan. No sé cuántos han visto las noticias que protestan en contra del matrimonio homosexual, protestan en contra del aborto. Nuestros hermanos judíos también protestan acerca del verdadero nombre de Dios. Cada uno tiene que protestar. Satanás tiene que protestar. Dios tiene que protestar. La pregunta es, ¿usted qué protesta? Entonces, hay controversia, hay más de 32,000 denominaciones y todas tienen algo que protestar. Entonces, vamos a tratar este asunto, un tema que es digno de protestar. No es que los otros no, porque también son dignos de protestar. Pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios y de la gracia de Cristo Jesús. Vamos a leer algunos textos que tal vez son malinterpretados o tal vez son un poco difíciles de poder comprender. Vamos a irnos al libro de Gálatas. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Amén. Dice así: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Ahí mismo en Gálatas 3, vamos a leer a partir del versículo 23, que va de acuerdo con este otro versículo. Dice así: antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados para la fe que iba a ser revelada. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Aquí dice que ninguno de nosotros somos justificados por medio de la ley. La ley no puede justificarnos, sino que dice que somos justificados mediante ¿quién? Mediante la fe en Cristo Jesús. Dice aquí que nosotros, antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Pero como ya vino la fe,
entonces ya no estamos bajo la ley. Cuando la Biblia se refiere a la fe, se refiere a Cristo Jesús. En Hebreos 12:2 dice, fijo los ojos en Cristo, autor y perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué más? La fe de Jesús. Entonces esta fe es Cristo Jesús. Entonces nos dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos ¿en qué? Bajo la gracia. ¿Qué es la ley? Cuando la Biblia se refiere a ley, tenemos que nosotros llegar a un conocimiento acerca de a cuál ley se refiere, porque la Biblia se refiere a varios tipos de ley. Está la ley ceremonial, está la ley moral, está la ley del pecado, está la ley de la mente, está la ley que tenían los ancianos, que ellos escribían sus propias leyes. Entonces, cuando nosotros vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Jesús, tenemos que saber el contexto de cuál ley se refiere. La otra pregunta es, ¿qué es pecado? Sé que aquí todos sabemos, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, ¿de cuál ley? De la ley moral. Cuando hablamos de la ley moral nos referimos a los 10 mandamientos que Dios dijo en el monte Sinaí. Entonces dice que pecado es quebrantar la ley ¿de quién? De Dios. Entonces la ley son los 10 mandamientos, pecado es quebrantar la ley de Dios. Romanos 5:20. Dice así, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Y donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Habla acerca de la ley. Entonces dice, ok, vino la ley nos señala el pecado, la ley nos lleva al conocimiento. Entonces dice, ok, la ley nos señala el pecado. Entonces, donde hay conocimiento, entonces dice que sobreabundó la gracia. Entonces, entre más yo peque, más gracia tengo. Sigo leyendo. Ahí mismo, Romanos 6:1. Hace la pregunta Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? Ah, qué interesante. El apóstol Pablo pregunta. Ok. La ley es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el quebrantarlo es pecado. Pero donde hay conocimiento de la ley, entonces sobreabunda la gracia. Entonces pregunta el apóstol Pablo, entonces vamos a perseverar en pecado ¿para qué? Para que abunde la gracia. ¿Podemos pecar? Sigo leyendo acerca de estos textos. Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice Pablo, de ninguna manera. Es interesante cuando usted topa con algún hermano, alguna hermana de alguna otra denominación, y usted dice, bueno, yo guardo los mandamientos de Dios. Entonces te dice, bueno, entonces usted no puede ser salvo porque usted está queriendo ser salvo por la ley, pero no por la gracia. Y este libro de Romanos pues es muy controversial, este capítulo número 6. Y una vez pues tuve la oportunidad de poder estudiarlo con unos hermanitos evangélicos, detalle por detalle, y era así interesante de todo lo que habla el apóstol Pablo. La Biblia no se puede contradecir. Estos profetas son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió su palabra. La ley la escribió por el dedo de Dios. Entonces, en todo el contexto del libro de Romanos, nos viene hablando acerca
de lo que significa la gracia, acerca de lo que significa el pecado y acerca a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia viene a partir de Cristo Jesús, que dice que es la fe. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros pecamos, hermanitos, estamos bajo la ley. La ley nos condena. Nadie por guardar la ley se va a salvar. No nos salvamos por guardar la ley, porque si no los judíos serían los primeros en salvarse, porque ellos son al pie de la letra. Pero tampoco nadie se va a salvar en desobediencia de ella. Ahorita vamos a ver unos textos con respecto a eso. Nadie se salva por guardarla, pero tampoco nadie se salva por desobedecerla. Porque en el cielo no puede haber ni una sola persona que quebrante la ley de Dios. Porque si lo hace aquí en la tierra, lo va a hacer allá en el cielo. No puede. Porque el quebrantar los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice que no hay que mentir. Y si usted miente aquí y sigue mintiendo, vas a llegar a mentir al cielo. Entonces Satanás sería el primero en brincar y decir, si a mí me echaste allá por quebrantar su ley, ¿por qué esta persona sí puede estar allá y yo no? ¿Están conmigo? ¿Es así o no es así? Un pastor evangélico dijo que no guardaba la ley porque simple y sencillamente Jesús no lo hizo. ¿Verdad qué tremendo? Dice que él no guarda la ley porque Jesús no lo hizo. Vamos a irnos al libro de Juan, Juan 15:10. Amén. Juan 15:10. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, quiere decir que si Jesús no guardó los mandamientos, Jesús es un mentiroso. Porque la Biblia nos dice que Jesús dijo ¿qué? ¿Que guardó qué? Los mandamientos de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Dice que Satanás no encontró nada en él. Podemos ver de que Jesús guardó sus mandamientos. En el libro de Mateo dice Jesús, no penséis que he venido a abolir a la ley o a los profetas. No he venido a invalidar, sino he venido a cumplir. Porque mientras exista el cielo y la tierra, dice que ni una coma, ni una tilde, nada sin que todo se cumpla. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su ley es de la eternidad y por la eternidad. Antes de que el mundo creado existía la ley. Dios es un Dios de orden. Y la ley la pusieron para que hubiese orden. Según la Biblia, pecado es transgredir la ley de Dios. Y todo transgresor de la ley de Dios es un pecador. La Biblia dice que pecar es transgredir la ley de Dios. Entonces, que transgredir la ley de Dios es un pecador. Y nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en pecado. Dios no puede santificar a una persona mientras permanece en pecado. Explico esto. Si una persona está en unión libre, ¿Dios puede santificar esa relación? No, porque están ¿en qué? En pecado. Entonces el texto nos dice que Dios no puede santificar una relación porque están en pecado, cuando están conscientemente en el pecado. Si una persona llega y está robando, ¿Dios puede santificar a esa persona? No, porque está ¿qué? Robando. Dios santifica a la persona cuando la persona llega a sus pies arrepentido
y pidiéndole de corazón perdón por los pecados. Comienza una obra de limpieza y comienza una obra de santificación, que usted comienza a caminar con Cristo Jesús. Pero cuando se vive conscientemente en el pecado, Dios no puede obrar, no puede bendecir. Y yo hablo con muchas personas que dicen, no, es que yo estoy pensando en juntarnos. Dice, pero es que le digo, usted va a ir a probar, pero esa prueba que viene a hacer no te va a servir, porque no lleva la aprobación de Dios. Hay una frase muy interesante que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado es contrario a la ley de Dios. Dios ama al pecador. Una vez una muchacha llega y me decía que Dios es un Dios injusto, porque dice que odia a las personas homosexuales. Dice, pero es que si ellos se aman y Dios es amor, ¿por qué no los aprueba? Y yo le dije algo. Le dije, vea, Dios nos ama a todos. A toda la humanidad Dios la ama. Todos somos a imagen y semejanza. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Nos ama a todos, pero aborrece lo que hacemos. Usted, don Adrián, si viene, ¿usted ama a Tony, sí o no? Si viene Tony y se dedica a saltar, ¿usted va a amar lo que hace? Si se dedica él a saltar, ¿usted ama lo que hace? No, pero lo ama él. Pero lo que hace no. Es igual Dios con nosotros. Dios nos ama a nosotros, pero aborrece lo que hacemos. Cuando hacemos algo que le desagrada, no le agrada a Él para nada. Entonces, nosotros, hay algo interesante. Yo quiero leerlo esto acerca de un veneno espiritual. Porque lo hablamos esto a nivel de iglesia, hermano, porque logramos malinterpretar qué significa la gracia y qué significa la ley de Dios. Porque pensamos que la ley de Dios es mala, pero la ley de Dios no es mala. El apóstol Pablo dice, yo no era conocido qué es la codicia si el santo mandamiento no me lo dice. Cuando vino el conocimiento vi que la ley es justa, santa y buena. Y Dios es justo, santo y bueno. Entonces la ley no es mala. Vea este veneno espiritual. Dice, muchos son inducidos a creer que se hallan en el camino al cielo, porque profesan creer en Cristo mientras rechazan la ley de Dios. ¿Verdad qué interesante? Muchos creen que profesan seguir a Cristo, pero se van a perder porque rechazan la ley de Dios. Dice que la sinceridad no convertirá el error en verdad. Hay tres caminos, mi hermano, eso. Uno es el engaño, la mentira. Cuando usted miente, ¿sabe sí o no? Uno sabe cuando miente. Cuando usted está en el error, ¿sabe? Se da cuenta luego que estaba en el error. Pero hay veces que nosotros estamos en el error y nos llegamos a dar cuenta, hasta que llegamos al conocimiento. Y otra es la verdad. La persona que miente sabe que miente. La persona que está en el error no. Pero Dios no va a mandar sus juicios sin que la persona antes llegue al conocimiento. Y la persona tiene que llegar y tomar una decisión, si sigue o no sigue. Y así quiere seguir, entonces ya la persona que quererá engañarse a sí misma, pero ya ha llegado a un conocimiento. Entonces dice que ninguna persona, Dios no va a tomar el error por sinceridad. Cuando usted es sincero, usted sigue a Dios. Y usted toma decisiones, para vida eterna o para muerte eterna. Usted toma decisiones. Mateo 7. Vamos a irnos a Mateo 7. Vamos a leer esto acerca que dice que muchos de los que profesan seguir a Cristo en contra de la ley de Dios no van a llegar allá. Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Verdad qué interesante? Cristo Jesús viene y va a haber gente que va a estar tan engañada que cuando venga Cristo Jesús le van a decir: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? Nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, ¿puede una persona perderse en el conocimiento, sí o no? Ah, qué interesante. Entonces, mi hermano, la ley de Dios es inmutable, su carácter es inmutable y no podemos quitarlo, porque dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es mi voluntad, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino como Dios lo pide. ¿Es así o no es así como debemos de adorar? No, es que esa música no me gusta, es que son muy aburridos, esos cantos me dan sueño. No, es que a mí no me gusta, no, yo adoro el día que yo quiera. No es como nosotros pensemos, no es como nosotros digamos, es como Dios desea, es como Dios pone que le adoremos. Hay un engaño más de Satanás. Un engaño es que él llega y hace que personas profesen seguir a Cristo, pero que no están guardando su ley, y que esas personas se van a chasquear. Hay uno más, dice: uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Él engaña a las personas diciendo: se está santificada, en la iglesia ¿qué ha de ser? En la denominación ¿qué ha de ser? Pero si va contra la ley de Dios no puede estar santificado. No puede estar. Es más, la verdadera santificación, la norma de conducta es la santa ley de Dios. Y no la guardamos porque nosotros somos buenos, ¿no? Porque para guardarla tiene que haber un proceso y Dios tiene que hacer una limpieza en todo nuestro ser y quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne y poder poner su espíritu en nosotros para que andemos en ¿qué? En sus mandamientos. Entonces ahí donde hace la obra santificadora. Los requisitos para la vida eterna están presentados tan claramente en la palabra de Dios que nadie necesita errar, a menos que escoja el error a cambio de la verdad. Y ahí hay una elección y Dios da un libre albedrío. Pero dice que eso está claramente en la palabra de Dios y solamente que la persona decida escoger el error a cambio de la verdad. Porque su alma no santificada ama las tinieblas más que la luz. ¿El pecado es tentador, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Si no fuese tentador, si no fuese agradable para la carne, no caeríamos fácilmente. Pero qué fácil, mi hermano, es llegar y ser cristiano y ser un mentiroso. Qué fácil es llegar a ser cristiano. Y hay una palabra que usó una vez un hermano: vivir una gracia barata. Mi hermano, eso se llama vivir una gracia barata. Pues aquí dice: Cristo ya murió por mí, ya todo lo hizo Él. Yo nada más tengo que aceptar el sacrificio hecho por Él. Yo no tengo que hacer nada. Eso le llamamos gracia barata. Yo pregunto, ¿Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros siguiésemos en pecado? Cuando se refiere a que la ley fue clavada en la cruz del Calvario, ¿a qué ley se refiere? La ley del pecado y de la muerte. En el libro de Romanos, ese capítulo 6, hermano, es interesante que dice que
Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario el pecado, y ya ninguno de nosotros podemos tener justificación para el pecado, porque nosotros solo uno igual a Dios, uno que hizo su santa ley, podía venir y guardar su santa ley y dar su vida, el justo por los injustos, pero vino a morir para que nosotros pudiésemos ser libres y ya no estar bajo la ley. Se refiere a que ya nosotros no estemos condenados, para que nosotros no estemos esclavizados al yugo del pecado. El amo del pecado es Satanás, y si usted sigue pecando, usted es un esclavo de Satanás. En las guerras, cuando un país llega y derrota a otro país, quiere decir que ese país llega a ser esclavo del país que lo derrotó. ¿Es así o no es así? Si Satanás lo derrota a usted, usted llega a ser esclavo de Satanás. La pornografía llega a ser su amo. El trabajo se ocupa el primer lugar antes que Dios, llega a ser su amo. Y todo aquello que ocupa un primer lugar en su vida llega a ser un amo para usted. Y todo lo que no es de Dios es del diablo. Solamente hay dos caminos. Satanás siempre ha estado en contra de la ley de Dios. Y si nosotros la invalidamos, nos ponemos de su lado. Vea qué interesante. Satanás pecó ¿a dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Cuando fue echado, ¿a quién indujo a pecar? Adán y Eva. Luego viene la historia de Caín y Abel. Pregunta, ¿de quién es hijo Caín? De Adán y Eva. Pero dice que ¿cuáles eran las obras de Caín? ¿De quién seguían las obras Caín? Del diablo. Él escogió, y tenía un conocimiento Caín, ¿sí o no? Pero él decidió seguir las obras del diablo. Entonces, Satanás ahí comienza. Con el pecado de Adán y Eva se trajo todos los mandamientos de Dios al suelo. Con Caín mató a su hermano. Y luego sigue el diluvio. Luego sigue con Lot. En los tiempos de Jesús también con los fariseos. Y aún en nuestros tiempos también está tratando de invalidar la ley de Dios. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis. ¡Ay, qué interesante! Apocalipsis 12:17. 12:17. Y esto es lo que protesta Satanás. ¿Por qué lo protestó allá en el cielo? Él comenzó a decir a los ángeles que Dios era un Dios riguroso, que era un Dios injusto. Entonces comenzó a protestar en contra de la ley de Dios. Y dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis para nuestros tiempos. ¿Satanás contra quién se va a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, Satanás dice que protesta en contra de la ley de Dios. Exactamente. Él se va a protestar. ¿Por qué? Porque usted puede llegar y protestar contra una persona o protesta contra una nación. Satanás protesta contra Dios. La pregunta es nosotros contra quién protestamos o a favor de qué estamos. Dios también protesta. La pregunta es ¿qué protesta Dios? Vamos a irnos al Salmo 119. Salmo 119. Los cristianos nos hacemos llamar seguidores de Cristo, ¿sí o no? Entonces lo que protesta Cristo, lo que protesta Dios, debemos de protestarlo nosotros, ¿sí o no? Ok, vamos a irnos al Salmo 119, 126. Amén. Dice así: es tiempo de que actúes, Señor. ¿Quién va a actuar? Porque han invalidado tu ley. Cuando uno protesta, bueno, vamos a ponernos las camisas blancas y vamos a ir a marchar, porque vamos protestando, vamos a favor de. Y aquí le dice, es tiempo de que actúes, Señor. ¿Por qué era tiempo de actuar? Porque han invalidado la ley. Entonces, usted y yo tenemos que ¿qué? Hablar, tenemos que levantarnos
Pero el pueblo de Dios está dormido, no protesta, no habla, no dice. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oído y no escucha. Versículos 151 y 152. Cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que entendí que tus mandamientos que estableciste son ¿para cuándo? Para siempre. Pregunta, ¿la ley de Dios tiene alguna fecha de vencimiento? ¿Y por qué dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario? Y cuando se refieren a los 10 mandamientos. Es más, no se refieren a los 10 mandamientos. Porque usted le pregunta a un cristiano que si se puede mentir, le va a decir que no se puede mentir. Los evangélicos hablamos acerca de que protestan contra la idolatría. ¿Y dónde habla acerca de los ídolos? En los 10 mandamientos. Los católicos protestan en contra del matrimonio homosexual porque Dios, ¿qué fue lo que instituyó Dios? Matrimonio heterosexual. Y uno de los mandamientos dice: no cometerás adulterio. Entonces, hermano, protestamos, pero protestamos algunas partes de la Biblia. Y hay razón, y nosotros también colaboramos en protestar eso, pero es que nosotros no podemos decir esto sí y esto no. La ley de Dios son 10 mandamientos. Y Santiago dice que en la matemática de Dios 10 menos 1 es ¿cuánto? 0. Y dice ahí mismo, en Mateo, que dice que yo ni a Olí ni a la ley ni a los profetas, dice, el que enseña a uno de estos pequeños, así será su reino, pequeño. Mi hermano, los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Y nosotros no podemos llegar y ver 9 mandamientos a excepción del 4º mandamiento. Dicen, no, es que el sábado era para los judíos. Cuando el sábado, en ninguna parte de la Biblia, mi querido hermano, dice que el sábado era para los judíos. En ninguna parte de la Biblia. Dice que los mandamientos Dios los estableció para siempre. La ley de Dios es tan inmutable, inalterable como su mismo carácter. ¿El carácter de Dios cómo es? Amor. ¿Y puede cambiar Dios su carácter? Dios es amor. Dice que la ley es tan inmutable como su mismo carácter. Aquí es una pregunta: ¿quiénes no entrarán en la ciudad de Dios? Nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos de Dios entrarán en la ciudad. Usted llega al conocimiento de la ley de Dios, y si usted los quebranta, no puede entrar. Entonces, ¿por guardar la ley me salvo? No me salvo. Pregunta: ¿por quebrantar la ley me pierdo? Sí me pierdo. Porque dice que ninguno de los que quebranten los mandamientos de Dios entrarán en la ciudad. Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra no serán llevados al cielo para que allí hagan lo mismo. ¿Están entendiendo por qué es que ninguna persona que quebrante aquí los mandamientos de Dios puede ir al cielo? Porque iría a quebrantar la ley de Dios allá. Imagínense un ladrón allá en el cielo donde son las calles de oro. ¿Se vuelve loco? No podría. Imagínense que dice que nosotros vamos a llegar y comer y vamos a ir para sanación de cada uno de nosotros, vamos a llegar y ser bonitos. Imagínense un enfermo sexual allá. Entonces, si aquí, imagínense, aquí tenemos nuestros defectos y todo, y hay tanta perversión, tanta fornicación, tanto adulterio, y como le digo a la hermanita, y siendo feitos, imagínense siendo todos bonitos. Entonces yo le pregunto, ¿puede una persona que quebranta la ley de Dios estar en el cielo? Vamos a irnos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 12. Dice así:
yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y vean ese versículo 14. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes van a entrar por la puerta de la ciudad? Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero por guardar los mandamientos de Dios no me salvo. ¿Cómo entendemos esto entre la ley y la gracia? La ley es el carácter de Dios. La gracia es el amor de Cristo Jesús. Dice en el Salmo, dice que la justicia y la misericordia se besaron, se encontraron, no pueden ir separados. ¿Guardo la ley para salvarme o porque soy salvo? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Es más, lo único que podemos hacer nosotros es darle la paga al pecado con nuestra muerte. Es lo único, porque la paga al pecado, ¿qué es? Entonces, cuando nosotros morimos, pagamos la deuda del pecado, pero tenemos una muerte. Pero para eso se manifestó la gracia de Cristo Jesús. Vino a morir por usted y por mí. Y decimos esa gracia, pero yo le pregunto, viene Cristo Jesús y muere por una persona que llegó y mató. Esta persona está en la cárcel. Entonces llega Cristo Jesús y se presenta ante el juez y le dice, vea, yo llego y voy a pagar la penalidad de él, pero que él salga. Entonces llega esta persona asesina, sale, pero antes de que salga Jesús llegue y habla, yo di mi vida por usted, yo estoy dando mi libertad por usted, yo estoy llevando su enfermedad, yo estoy llevando esto. Nada más que vaya, queda libre. Pregunto, si esa persona queda libre y vuelve a matar, ¿qué pasa con esa persona? Ya no está libre. Cuando la persona queda libre, queda bajo libertad y no está bajo la ley. Cuando está bajo la ley es cuando infringe la ley. Y Dios nos da su Santo Espíritu para que nosotros no quebrantemos su ley, para que nosotros lo sigamos por amor, no por obligación. ¿Nancy? Cuando se trata incluso, viéndolo en la parte civil, las personas cometen un delito y llegan a tener esa libertad, se supone que para que no vuelvan a cometer el mismo delito. Nada sirve que estén, ¿verdad? Ajá, en ese sí que peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Hay algo interesante, incluso el hermanito allá que ha predicado. Cuando la mujer pecadora llegó a los pies de Cristo Jesús y le dijeron, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Qué respondió ella? Ninguno. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Pero qué más le dijo? Pregunta, ¿nos dice Jesús eso mismo a nosotros hoy en día, sí o no? Él nos perdona, Él nos limpia, si acudimos ahí con un corazón sincero, dispuesto a entregárselo a Cristo Jesús. Eso es lo único que Dios le pide al ser humano, porque Dios ha hecho todo para salvarnos. Es más, en el ámbito de la salvación es más difícil perderse que salvarse, porque Dios lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Él, entonces Él va a poner su espíritu en nosotros. Entonces nosotros vamos a andar con alegría, con gozo, y vamos a guardar su santa ley, no para salvarme, sino porque soy salvo mediante Cristo Jesús. Muchas personas aceptan a Cristo, escúchenme bien, muchas personas aceptan a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y hay una diferencia: aceptar a Cristo. Y es fácil aceptarlo como Salvador. Lo único que no lo aceptaron como Salvador fueron los judíos, porque si guardando la ley me salvo, no necesitamos de Él, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Necesitamos aceptar a Jesús como Salvador. Solo mediante Él nos salvamos.
Pero cuando lo aceptamos como Salvador, también debemos de aceptarlo como Señor. Y cuando lo aceptamos como Señor, aceptamos su señorío. ¿Es así o no es así? Y el señorío de Dios, Él mismo lo escribió con su propio dedo. Él mismo escribió su santa ley. ¿Y cómo Jesús nos va a mandar a que pequemos? ¿A que lo contradizcamos? No. ¿Cómo nos va a mandar a matar? No. Entonces, hermano, los mandamientos de Dios son 10. Para ir terminando, quiero que los leamos. Éxodo 20. Éxodo 20. Es interesante porque estaba leyendo acerca de lo que protestaban los testigos de Jehová y dice que también ellos siguen las normas y todo. Pero es interesante porque la ley de Dios nos habla de la vida que nosotros debemos de llevar. La ley de Dios es un espejo. La ley de Dios nos señala el pecado. Entonces nos vamos a los textos que leímos al principio, que dice que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo, pero ahora ya no estamos bajo tutor, porque la ley por sí misma no puede salvarnos. La ley nos señala que estamos mal, la ley nos señala nuestra suciedad. Entonces esa ley nos dice que necesitamos ¿de quién? De un Salvador. Entonces nosotros no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque esa ley nos manda a Cristo Jesús. Éxodo 20 dice acá a partir de versículo 1: entonces Dios habló estas palabras. La gente dice la ley de Moisés, pero la ley no es de Moisés, la ley es de Dios. Dios la escribió con su propio dedo. Aquí dice que Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí empieza el mandamiento número 1: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento que protestan nuestros hermanos evangélicos: la adoración a imágenes. Ve el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Los judíos no mencionan el nombre de Dios. Dice no mencionar el nombre de Dios en vano, pero tampoco es que lo debemos de dejar de mencionar, porque muchas veces más bien lo que hacemos es ocultarlo, y también es pecado, porque el que se avergüence de mí, dice Jesús, yo me avergonzaré de él cuando venga el Padre. Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró como santo. Quinto mandamiento, y no menos importante: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces cuando usted le pregunta, pero es que cuando vino Jesús, ya no son 10, sino son ¿cuántos? Son 2. Que se resume en: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Jesús dijo eso, sí o no? Cuando dijo eso se refiere, los primeros 4 mandamientos habla acerca de su relación con Dios. Parece que los escribió en 2 tablas. ¿Por qué no fue una? ¿O por qué no fueron 3? Es su relación con Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas.
Y los otros 6 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, la palabra es amor. Entonces la ley de Dios es como amor. El carácter de Dios es como amor. Cierro con este texto, Juan 10. Juan 10, vamos a leer del 14 al 16, dice así: Yo soy el buen pastor, dice Cristo Jesús. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además doy mi vida por las ovejas. Y vea qué precioso este texto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios tiene ovejas en otros rediles. Hay solo un redil, mi querido hermano, mi querida hermana. Y nosotros debemos de decidir si escuchamos o no escuchamos la voz del pastor. Él llama y nosotros debemos de seguir. Pregunto, ¿están dispuestos a escuchar la voz de Jesús? Amén. ¿Quieren aceptarlo como nuestro Señor y Salvador? Debemos de seguirlo, hermano, debemos de tomar decisiones que agraden a Dios y de seguir adelante. Que Dios les bendiga. Pues es verdad.
Amén. Cuando dice que Jesús llamará a sus ovejas, dice que ya van a escucharla, estas personas han de unirse, no a una denominación, sino a un pueblo, y lo dice la Biblia. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuestra cita bíblica nos decía, dice: el que dice que está en él debe andar como en anduvo. Cristo Jesús guardó los mandamientos de Dios. Cuando hemos de seguir a Cristo Jesús, vamos a guardar sus mandamientos y vamos a unirnos al pueblo que obedece su santa ley y poder proclamarlo al mundo entero. Vamos a orar. Gracias, jefe soberano, Rey del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Gracias por su palabra, gracias por su santa ley, gracias por su gran amor. Gracias por comprender lo infinito, Señor, lo grande que es su misericordia. Señor, pedimos para que nos perdone de nuestros pecados y ayúdenos a vivir una vida que le agrade a usted. Y sigamos no mandamientos de hombres, sino los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Bendiga a cada uno de nuestros hermanitos y llévelo con bien hasta cada uno de sus hogares. Bendiga nuestras visitas. Bendiga, Señor, a cada una de las personas que no han podido llegar. Lo pedimos en Jesús. Amén.